le fue dado a Jesús el rollo del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: la fortaleza del Señor está sobre mí, porque me ha escogido para enseñar las buenas noticias a los que han sido dominados, y me ha enviado para sanar a los que no piensan. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 18. Hola, ¿cómo están? De verdad, muy pero muy buenas noches. Una vez más, gracias. Queremos darles las gracias por esta maravillosa oportunidad que nos brindan al permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Muchísimas gracias. José J. Valderrama, en producción, agradecemos sobremanera este valioso momento que ustedes nos permiten ingresar a sus hogares. Y lo hemos hecho desde hace casi 8 años. ¿Cuál es la intención? Simplemente, queridísimos hermanos, darles a conocer la verdad que ha estado oculta desde hace miles y miles y miles de años. Así es que esto no quiere decir yo poseo la verdad absoluta. No, simplemente creo que lo más valioso de este programa es que junto y de la mano hemos ido razonando, conociendo, evaluando todos los momentos históricos, no históricos, simples como importantes de todo lo que se ha escrito. Porque es conveniente saber que nosotros no solamente hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de muchos manuscritos antiguos, hemos hablado de libros apócrifos, hemos hablado incluso de pues culturas que no dejaron siquiera un solo vestigio para poder encontrarnos con ellos. Así es que, bueno, muchísimas gracias por esta fantástica y maravillosa oportunidad que ustedes nos brindan. Bien, como siempre, regresamos, pues después de ofrecer disculpas, regresamos, queridísimos, a nuestra cita de inicio. Y bueno, si ustedes piensan que las citas con las que abrimos cada programa son seleccionadas, sí, claro, sí, definitivamente, y son citas y citas y citas y citas con las que nos damos cuenta que hemos venido tropezando en nuestra vida, que hemos venido cayendo, que hemos venido falseando, y desde un principio creo que nos preparamos para encuentros como estos. No quisiera yo que ustedes piensen que son citas para estar metiendo el dedo en la llaga, no, pero sí son citas importantes para meditar, son citas para razonar, son citas para darnos cuenta de que hemos caído en el error de no investigar, de no darle el debido interés a las cosas que nos rodean. Y esta cita no es para menos, Y le fue dado a Jesús el rollo del profeta Isaías. Recuerden ustedes que el maestro en sábado iba y enseñaba a el pueblo en la sinagoga. Y esa ocasión
Jesús empieza a leer el rollo del profeta Isaías y dice que al abrirlo, inmediatamente señaló el lugar donde estaba escrito: el reino del Señor está sobre mí, el reino de mi Padre está sobre mí, la fortaleza del Señor está sobre mí, la fortaleza de mi Padre está sobre mí. Nosotros hemos venido insistiendo, queridísimos hermanos, en que el término fortaleza es muy probable que nos confunda con fuerza. La fortaleza de mi Padre está sobre mí. La fortaleza del Señor está sobre mí. Recuerden que sobre es arriba. Dice que es que está arriba de la otra cosa y dominando desde lo alto. La fortaleza del Señor está sobre mí. Recuerden que la palabra fortaleza significa recinto altamente blindado. Entonces, la fortaleza del Señor está sobre mí. La fortaleza, el carro, el reino, el transporte, el vehículo del Señor está sobre mí. Porque Él me ha escogido para enseñar las buenas noticias a los que han sido dominados por los cultos, a los que han sido dominados por los grupos religiosos. Y me ha enviado para sanar a los que no piensan. Entonces, queridos hermanos, les ruego de la manera más atenta que presten mucha atención, porque el mismo maestro nos está diciendo que él fue enviado para sanar a los que no piensan ni quieren pensar, ni siquiera se les ocurre o les pasa por la mente hacerlo. Para sanar a los que no piensan. Esto nos debe dejar perfectamente claro que el mensaje Hamashiach, que el mensaje que porta el mensajero, el Mesías, es directo, es concreto. Yo he sido enviado para sanar a los que no piensan, y en otro momento se acuerdan que les llama a los enfermos. Quiero informar a ustedes que me da mucho gusto, mucha satisfacción, mucho agrado, porque desde hace 7 años que hemos esperado para iniciar esta serie de programas. Hemos esperado 300, ¿qué? 365 programas. Hoy es el 365. 365. Bien. Equivalente a un año, ¿no? Hemos esperado 365 programas para
hacerles llegar estos fantásticos, increíbles y ¿saben qué? Utilizaríamos el término muchísimo, muy interesantes programas. Iniciamos y les advierto, con esta serie de programas nos quedan años, y damos gracias por esta oportunidad, porque nos vamos a dar cuenta que hay tantas cosas por saber. Así es que vamos a iniciar una serie de programas, como ya lo dijimos, fantásticos, con muchísima información. Estos programas se llaman o llevarán por título resumen, llevarán por título conclusión. Y yo les recomiendo que una vez que el programa sea visto, una vez que el programa sea o haya sido escuchado, lo primero que debemos hacer es, antes de dar por cierto lo que vamos a escuchar, lo que vamos a razonar, antes de darlo por cierto, vayamos a corroborar lo que aquí se va a decir. Y una vez que haya sido corroborado, tendremos la tranquilidad de saber que lo que se dijo es cierto. Por tanto, debemos entonces nosotros darlo por concluido el asunto que se esté tratando. ¿Qué vamos a tratar? Jesús no es hijo de María, correcto. Estas son las pruebas. No es hijo de María por esto, por esto, por esto, por esto, porque él mismo confiesa esto y esto y esto. Después de razonar este programa, hermanos queridos, por favor, después de razonarlo, debemos entonces sacar nuestra propia conclusión, esperando que coincida con la del programa en curso, y eso será suficiente para que entonces se haya normado el criterio de todos nosotros y se haya podido trabajar y avanzar sobre el asunto. Bienvenidos. Esta es una nueva era, esta es una nueva etapa de la última advertencia. Vaya nuestra gratitud a nuestro entrañable y querido hermano Jaime Maussan por permitirnos utilizar material científico de su propiedad. Muchísimas gracias, damos al cielo por la oportunidad de habernos permitido viajar por el mundo y entregarles a ustedes todo este caudal ilustrativo de información que permitirá normar nuestros criterios. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, 8 de septiembre, pero del año 70, en Judea, el ejército romano, liderado por Tito, saquea la ciudad de Jerusalén? Repito, un día como hoy, un 8 de septiembre, 8 del sexto mes,
Pero del año 70, en Judea, el ejército romano, liderado por Tito Vespasiano, hijo de Vespasiano, saquea la ciudad de Jerusalén, la roba, la invade, asesina, destruye, viola y este ladrón se lleva a Roma todas las reliquias que se encontraban en la casa de nuestro Padre. Y la historia dice, no les digo de ningún libro, no les estoy hablando de ningún libro, hermanos, de tinte religioso. La historia universal señala a Tito Vespasiano como un ladrón que, después de robarse todo lo que estaba en el interior de la casa de nuestro Padre, todo el oro de la casa de nuestro Señor, este ladrón, perdón, no es ladrón, es ¿cómo se llama? Hijo de Vespasiano, pero era príncipe, ¿verdad? Hijo del emperador. Este ladrón se roba todas las reliquias y cuando llega a Roma las entrega a su padre, quien a su vez las vende. Y con eso, cosa que a mí como judío me ofende, que toda la moneda italiana, toda la moneda romana tenga impreso el Coliseo romano. ¿Y por qué? ¿Por qué me ofende como judío? Porque la misma historia universal señala a Tito Vespasiano como el ladrón y luego a su padre como el negociador, vendiendo todas las reliquias, propiedad del Señor, las vende y se sabe que con ese dinero, que con esa riqueza, el emperador Vespasiano construye lo que él tanto anheló, que era, y al día de hoy es, el Coliseo de Roma. Y digo que es un acto vergonzoso porque el imprimir en la moneda romana, en la moneda italiana, el Coliseo, y nosotros conociendo la historia, el origen de esa riqueza con la que se construyó el Coliseo romano, nos ofende. Porque, pues con la pena les digo, mis queridísimos pastores y sacerdotes, no como ustedes le dicen al pueblo, le estás robando a Dios. No, el que le robó, el que se robó todo lo que era la casa de Dios, ¿quién creen que fue? Un ladrón como ustedes. Y sabían, queridos hermanos, que todos los pastores, todos los sacerdotes, todos los clérigos, todos los que se adornan diciendo que ellos pregonan la palabra, ¿sabían ustedes que ellos sirven al imperio romano?
Es tan penoso escuchar a los católicos protestantes diciendo que ellos han dejado la Iglesia católica y hoy son parte de la Iglesia cristiana. ¿Quién creen ustedes que fundó el cristianismo? ¿Quién inventó el cristianismo? ¿Acaso no fue Roma? ¿Qué no sabían ustedes que toda iglesia protestante, no obstante desde la reforma que provocó Martín Lutero, la división, el cisma de la iglesia romana? ¿Qué no sabían ustedes que todas las iglesias, sí señor, sí claro, sí, protestantes también entregan cuenta y le sirven a Roma? Y si no lo saben, qué pena, no están entonces bien enterados. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, 8 de septiembre del año 1100, en la antigua Basílica de San Pedro, en Roma, los seguidores del fallecido Papa Clemente III, quien más tarde sería considerado antipapa, colocan en el trono de manera secreta al obispo de Albano, de nombre Teodorico, que un año más tarde iba a ser considerado antipapa y recluido en un monasterio. Pero de igual manera, ¿sabían ustedes que un día como hoy, 8 de septiembre, pero del año 1967, los Estados Unidos lanzan la nave Surveyor 5 a la Luna, que descendió en el Mar de la Tranquilidad, en el interior de un cráter de 10 metros de diámetro y a solo 25 kilómetros del lugar destinado al Apolo 11, y llevó a cabo un análisis químico con partículas alfa que reveló la existencia de basaltos lunares. Pero, ¿acaso sabían ustedes que un día como hoy, 8 de septiembre del año 2004, a unos 170 kilómetros al suroeste de Salt Lake City, en Utah, la sonda espacial Génesis de la NASA, que fue lanzada para recoger muestras del viento solar, se estrella en la Tierra luego de que su paracaídas fallara al abrirse? Y bueno, queridísimos, es importante que no olviden que toda esta información tan valiosa y tan relevante como esta que acabamos de comentar, también la presentamos, pero solo de manera general, en las redes sociales. Como es el caso que en Facebook nos encuentran ustedes como Joseph Ben Ajarón. Su servidor, soy José, hijo de Aarón. Si es el caso que ustedes quisieran seguirnos a través de Twitter, estamos en @JJ_Valderrábano. No olviden que después nuestro apellido Rabán es escondido en Valle de Rábanos. Pero, sin embargo, queridísimos, si ustedes desean conocer todavía más a profundidad, no solo las efemérides del día, sino información relevante, por favor, no dejen de entrar a www.ultimaadvertencia.com. Repito, www.ultimaadvertencia.com.
Este es el único portal en todo el mundo que ha determinado informar a toda la humanidad lo que se nos ha escondido, lo que nos han negado, y aún lo que el mismísimo pueblo de Israel no ha querido que el mundo conozca. Pues bien, queridos hermanos, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana. Perdón, por favor, no se olviden que también entran en contacto con nosotros a través de WhatsApp al 2211 859189. Repito, al 2211 859189. Un servidor les respondo, les contesto con mucho gusto a la hora que ustedes decidan. Para aquellos hermanos que nos han llamado en la madrugada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque esto nos da a nosotros a entender que se generó interés en ustedes, o que quizá algún inconveniente que ustedes estén padeciendo, no porque seamos el doctor corazón, pero simplemente que hay ocasiones que quisieran platicar con alguien y nosotros no tenemos palabras para agradecerles el que tengan la confianza para tomar el teléfono y hablar con un amigo que con muchísimo gusto los escuchará. Hermanos, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, queremos presentar a todos ustedes la representación de lo que nos ilustra todo lo relacionado con la cita de Isaías, capítulo 46, versículos del 5 al 10, y que a la letra dice: ¿A quién me quieren igualar? Dice el Santísimo. ¿A quién me quieren igualar? ¿Y con quién me encuentran parecido para que yo sea comparable? Hermanos, presten mucha atención. Esto dice el Santísimo. ¿A quién me quieren igualar? ¿O con quién me quieren encontrar parecido para que puedan ustedes compararme? Por eso es que aquella imagen de la Trinidad famosa, en donde está el Padre, el Hijo y la paloma en la parte superior, si ustedes se habrán dado cuenta, cuando el artista pinta a esta Trinidad, es el artista el que, ilustrando al Padre, lo pinta como hombre. Por eso es que nuestro Padre enfurecido dice: a ver, ¿a quién me quieren igualar, imbéciles? ¿Con quién me encuentran parecido para que a mí me puedan comparar? Pero escuchen lo que dice el bendito. Compran oro con su dinero y pesan la plata en una báscula. Contratan un orfebre para mandarse a hacer un dios. Compran oro con su dinero, pesan la plata en la báscula y contratan un orfebre para mandarse a hacer un dios de ese metal.
y se arrodillan ante él y lo adoran. Lo cuelgan de una cadena y se lo echan al cuello. Lo cargan, lo llevan, se lo quitan y se lo ponen. Y cuando lo dejan en algún lugar, allí se queda, porque no puede moverse. Y aunque le hablan, no les contesta, ni tampoco ayudan a nadie con sus necesidades. Y dice el Señor, acuérdense de esto y tengan vergüenza. Piensen en ustedes. Dense cuenta que son transgresores de la ley. Acuérdense de todo lo pasado, porque yo soy Dios y no existe en el universo otro como yo. No habrá jamás nadie semejante a mí. Yo soy el único que les anuncio el porvenir desde mucho tiempo antes que sucedan las cosas. Pues, amadísimos hermanos, en esta cita todo es importante porque nuestro Señor es quien nos habla a través del profeta. Nos hace ver que el error en el que vivimos es creer que aquellos muñecos, que aquellos ídolos, que aquellas crucecitas que andamos colgando y que los adoramos, creemos que son poderosos, cuando en realidad, si estos fueron diseñados por hombres, no tienen ningún poder en absoluto. Solo son la mera fantasía de ellos y el poder que el ser humano ha creído que tienen. Por ello es, hermanos queridos, que pues esto no puede seguir. Hay que poner un alto a todas estas depravaciones. Sigamos conociendo la correcta interpretación y la aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ha ordenado cumplir en su ley santísima, y que hoy, hermanos, continuando con la secuencia del orden de estas leyes, nos toca analizar lo que nuestro Padre nos ha ordenado en el libro del Deuteronomio, capítulo 27, versículo 18, que a la letra dice, maldito, fíjense bien, fíjense nada más, esto va para ustedes, pastores, esto va para ustedes, sacerdotes, maldito el que haga tropezar al ciego. Si se dan cuenta, hermanos queridos, esto ya no funciona. Él está reponiendo tropiezos a nuestra vida. Queridos hermanos, hacer tropezar a un ciego no significa a un invidente, a una persona que carece de la vista, no. Como dice el Señor, estos tienen ojos y no quieren ver. Esta cita es valiosísima porque Dios, a través de ella, nos deja perfectamente en claro que nosotros, hermanos, no debemos ser influencia negativa en nuestro prójimo. Es decir, que no solo a un invidente no debemos hacerlo tropezar, sino que a un ignorante que no ha concebido el uso de la razón sobre algo en particular, no debemos hacerlo caer en creer una mentira inducida por el hombre mismo,
como lo ha sido en la religión, hermanos, donde nos han hecho los hombres mismos tropezar en las fantasías creadas por ellos para perdernos de la verdad acerca de Dios. Y una vez más, nuestra gratitud a nuestros queridos y entrañables hermanos, quienes semana a semana tienen la amabilidad de compartirnos valiosísima información, tanto en imágenes como en noticias, pero con las que este programa se enriquece. Damos nosotros el sustento bíblico, sobre todo profético, con las citas precisas que nos explican y nos sustentan la relación que existe entre variedad de acontecimientos históricos y contemporáneos, hermanos, con los que nos ha sido advertido por nuestro Padre a través de los años. Y el día de hoy quisiéramos empezar a expresar nuestra gratitud a nuestra querida hermana Yaitza Rodríguez, que se encuentra en Florida, Estados Unidos. Quien amablemente nos comparte esta cita del libro considerado falso, que lleva por título El Evangelio de Jesús, capítulo 33, versículo del 1 al 3, que a la letra dice: Jesús enseñaba, se pasaba todo el día enseñando a sus discípulos en el atrio exterior del templo. Y uno de ellos le dijo: Maestro, los sacerdotes dicen que sin derramamiento de sangre, pues no puede haber perdón de los pecados. Pueden entonces, hermano, los sacrificios de sangre hechos según la ley, ¿creen ustedes que puedan quitar los pecados? Y Jesús respondió: ningún sacrificio de sangre de animal o ave u hombre puede quitar pecados, porque como se puede quitar, repito, ningún sacrificio de sangre de animal o ave u hombre puede quitar pecados, porque ¿cómo se puede quitar una culpa mediante el derramamiento de sangre inocente? No, la culpa se hará más grande. Los sacerdotes ciertamente reciben tales sacrificios de los fieles como la expiación por las faltas contra la ley, pero, hermanos, para los pecados contra la ley de Dios no hay. No hay perdón. Sino por el contrario. No es perdón, regresamos a la idea original. Hermanos, es que quiero que quede muy claro. ¿Cómo se puede quitar una culpa? ¿Cómo se puede perdonar un pecado mediante el derramamiento de sangre inocente? No, decíamos, la culpa se hace más grande. Los sacerdotes, hermanos, los pastores, ciertamente reciben tales sacrificios de los fieles, pero para expiación. Lo reciben como arrepentimiento por las faltas contra la ley de Moisés. Pero para los pecados contra la ley de Dios, no hay perdón. Repito, pecar contra la ley no tiene perdón, sino es por el arrepentimiento y por la enmienda. Hermanos, esto es maravilloso porque aún al día de hoy
se sigue creyendo en gran parte del mundo que las culturas antiguas llevaban a cabo sacrificios humanos para agradar a los dioses, dicen ellos. Pero esto es falso. Es falso, hermanos, porque a Dios no se le puede agradar asesinando a un prójimo, cuando en su ley Dios mismo ha ordenado que esta falta es pena de muerte. Por tanto, estos estudiosos que aseguran tales cosas simplemente mienten. Asimismo, como siempre, nuestro entrañable y querido hermano, don Juan Gerardo Carrión Vargas de Torreón, Coahuila, nos ha compartido, hermanos, esta imagen. Presten atención. En donde podemos ver que una larga fila de espera está ubicada donde un letrero dice: venta de fantasías, ilusiones y mentiras religiosas. Mientras que donde se lee gratis la verdad acerca de nuestro Señor, no existe. Un solo formado, interesado en conocer acerca de ello. Lo que significa, hermanos, que el hombre está tan ciego en sus propias fantasías e ilusiones, hermanos, que está dispuesto a pagar para seguir fantaseando, mientras que el conocer de Dios, aún siendo gratis, no tiene el más mínimo interés. Y eso ha sido siempre, hermanos. Y al día de hoy se ve con mayor auge. De esto fuimos advertidos en Ezequiel, capítulo 22, versículo 26 al 28, que nos dice: todos los sacerdotes violentaron mi ley. Todos los sacerdotes y los pastores violentaron mi ley. No distinguieron entre lo santo y lo profano. No supieron valorar entre lo puro y lo impuro. Y se olvidaron de mis sábados. Y me han deshonrado. Ellos les han profetizado mentiras, diciendo: el Señor ha dicho, dijo el Señor, y yo nunca ni jamás con ellos he hablado. Hermanos queridos, el día de hoy vamos a presentar en nuestra sección llamada Mi Testimonio, vamos a presentar, hermanos queridos, la maravillosa experiencia de nuestra entrañable y querida hermana Yasmín de la Huerta Orduña, de la ciudad de Casitas, Veracruz, quien muy amablemente nos relata su fantástica experiencia. Dios les bendiga, queridos hermanos, dice nuestra amadísima hermana Jazmín. Dios les bendiga, queridos hermanos de la última advertencia. Y que los bendiga por el esfuerzo que todos hacen semana a semana por comentar las evidencias acerca de todas estas maravillas de nuestro Señor. Me llamo Jazmín de la Huerta Orduña. Y vivo muy cerca de Casitas, aquí en Veracruz. Quiero que sepan, queridos hermanos, que desde que llegué a vivir aquí, hace aproximadamente 17 años, ya que mi papá se jubiló y siempre quiso venir a vivir aquí,
Pues, sin haber pasado mucho tiempo, hermanos, cosas maravillosas empezamos a atestiguar aquí. Pues, honestamente, no sé si ustedes conozcan, pero las noches por aquí son muy despejadas. Y eso nos permite apreciar lo maravilloso que es el cielo abierto y ver cosas que en ningún otro lado habíamos visto. Queridos hermanos, uno de los avistamientos que más nos dejó marcados fue una ocasión, hace casi ya 11 años. Fíjense, hermanos, que estábamos teniendo una reunión familiar por el nacimiento de mi primer hijo, que tan solo duró unos 3 minutos a lo mucho. Pero eso fue suficiente para llamar la atención de todos los que nos encontrábamos ahí. Y creer que fueron como 15 minutos los que pasaron, porque en verdad que apreciamos cada momento y cada detalle de lo acontecido esa misma tarde, noche. Fíjense, hermanos, que estábamos a las afueras de casa, estábamos cocinando una parrillada, pues una semana antes había yo dado a luz a mi hijo. Y la verdad es que tenía yo mucho antojo de comer carnita asada, por lo que mi familia, hermanos, llevó a cabo esa maravillosa parrillada e invitaron a algunos familiares más a convivir y para conocer a mi bebé. Bueno, esa tarde, hermanos, todo estaba muy bien, todo. Cuando de pronto, exactamente en un punto donde se desvanecía la luz y empezaba la oscuridad, se podían ver destellos de una luz entre color verde y entre color azul. Eran destellos muy, pero muy resplandecientes. Hermanos, lo que llamó nuestra atención, porque hermanos, a esa altura es imposible que hubiera un faro, y sobre todo con ese tono de luz. Hermanos, fue increíble, porque no había pasado mucho tiempo de destellar en repetidas ocasiones, cuando empezó esa maravillosa luz a balancearse de un lado hacia el otro, y después de arriba hacia abajo, siempre sin dejar de destellar en todo momento. Quiero decirles, hermanos, que fue algo impresionante, porque de verdad, que así como lo pudimos ver, lo dejamos de ver, ya que en uno de sus destellos, el último fue para desaparecer. Hermanos, no lo volvimos a ver. Todos nos quedamos atónitos, impresionados, maravillados de lo que habíamos visto. Fue sin lugar a dudas una emoción tan grande, porque todos los pudimos ver y todos fuimos testigos, hermanos, de que no hubo nada extranormal en ellos, sino que fue algo impresionante. Casualmente quiero platicarlo, que sin saber por qué, nunca bautizamos a mi hijo. Fíjense. Y eso hoy me hace sentir muchísimo muy bien ante Dios.
Porque, hermanos, mi hijo no es parte de esa muchedumbre, de esa bola de gente, de manera perdón. Sí. Y eso hoy me hace sentir muy bien ante Dios, porque mi hijo, al no ser bautizado, ya no es parte de esa muchedumbre que vive en la mentira. Y a grandes rasgos, esta fue una de las más impresionantes experiencias que tuve. Aunque, hermanos, les confieso que me ha tocado vivir muchísimas más, pero esta, por los testigos que hubo, por lo impresionante que fue y por lo que para mí y a mi hijo nos representó, fue la más grandiosa. Porque, hermanos, si se las hago llegar a ustedes y a todos los hermanos de la última advertencia, es porque fue la que nos dejó una marca en nuestra vida. Amadísimos hermanos, les agradezco que hayan leído mi humilde testimonio. Si es posible que me puedan responder una duda que tengo, se los voy a agradecer. Yo actualmente soy madre soltera de 2 jóvenes, uno de 11 y otro de 8 años. Para mí, pues ha sido muy difícil tomar el papel de padre, que me queda claro que como madre no lo puedo llevar. Pues el papá es y será siempre el papá y el hombre de casa. Y la mamá siempre será la mamá y la mujer del hogar. Pero, ¿cómo me puede aconsejar para inducir a mis hijos al camino de la ley? Y que no se dejen llevar por las burlas de su papá, que les dice que esas son mentiras. Que los sábados es cuando uno se divierte, que Dios no se va a enojar de nada, porque Él todo lo perdona. ¿Qué me puede usted aconsejar, amadísimo hermano? Primeramente, hermana querida, pues darle las gracias por esta confianza. Segundo, el que usted sea madre soltera no es importante, creo que es preferible a vivir al lado de un pelagatos. Pero el que usted tenga un hijo de 8 años y de 11, le debe dar a usted, hermana querida, la capacidad, la fuerza de voluntad, simplemente para decirles, eso te dije que no, y esto es lo que ustedes deben conocer. ¿Y por qué? Le dirá alguno de sus hijos. Porque Dios así lo ordena. Eso es todo. Verá que tomarán interés y algún día se sentarán a su lado a comer con el Señor en su mesa. Hermanos queridos, bueno, todos los que tengan el deseo de compartirnos sus experiencias, ya lo saben, hombre, manden sus testimonios, no se apenen, de verdad, no se arruguen, porque es importante que todos nos demos cuenta que siempre hay un motivo por el cual debemos salir avantes. Queridos hermanos, si ustedes tienen deseo de compartir su experiencia, pues ya lo saben. Hay que seguir enviando sus testimonios a nuestro correo electrónico, por medio de Facebook, en mensaje privado, a través de Twitter, incluso por el celular.
como muchos entran en contacto directo con este su servidor. Y presentaremos toda clase de testimonios y argumentos que ustedes tengan a bien compartir con esta maravillosa familia de la última advertencia, hermanos, con la deliberada intención de dar a conocer aquella maravillosa e inexplicable experiencia, pues, que ustedes quizá deseen que yo sepa. Queridos hermanos, el día de hoy, insisto, iniciamos la serie de programas. Iniciamos hace 8 días, pero abiertamente, hermanos, y con tema, iniciamos esta maravillosa serie de programas que nos va a llevar años, que la semana pasada le dimos prontitud para que lo supieran. Y que a todos les va a gustar sin lugar a dudas, porque ¿saben qué? Vamos a estar haciendo reflexiones valiosísimas, llegando también a hacer conclusiones correspondientes. Obviamente esto va a ser de mucho gran valor para todos nosotros, por lo que el día de hoy, pues conoceremos, hermanos, valiosísima información que sin lugar a duda será de gran valor en sus estudios y en sus investigaciones sobre el Génesis. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. Hermanos queridos, fíjense ustedes que el libro del Génesis es el primer libro de la Torá o Pentateuco. Y por consiguiente, también lo es del Tanaj judío y del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas. Hermanos, los libros del Pentateuco se nombran por su primera palabra, por lo que en el idioma hebreo este libro se le conoce como Bereshit. Bereshit, que se titula en un principio. Este es un vocablo hebreo que se traduce como tal en el principio. Sin embargo, hermanos, aunque Bereshit es el nombre original del primer libro, no es Génesis, El nombre que recibió este primero fue Bereshit. Es importante que sepan que el libro del Génesis es el primer libro de la Torá o del Pentateuco. Y por consiguiente, del Tanaj judío. Entonces, aunque Bereshit es el nombre original del primer libro, a este hermano se le conoce por el título de Génesis. Y Génesis es un vocablo griego que significa el libro de la generación, el libro del nacimiento, el libro de la creación o el origen. Valiosísimo. Hermanos, es muy importante entender el testimonio original que es Bereshit. ¿Y qué significa? Bereshit significa en el principio. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos que razonar en el principio de qué. Y veamos el origen de esta reflexión. Empezamos. Presten atención o tomen pluma y papel. El texto del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, a la letra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la pregunta es, hermanos, bueno, ¿y en el principio de qué? De la vida, de la tierra, de la galaxia, del universo. Pese a estas preguntas inductivas, no estamos obligados a responder aún. Porque el verso 2 del mismo capítulo a la letra nos dice, y la tierra desordenada, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero, hermanos, por favor, toda nuestra atención en este razonamiento. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la fortaleza del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Mucha atención, hermano, mucha atención. ¿Por qué? Si el texto del verso 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, entonces esto quiere decir, fíjense bien, por favor, presten mucha atención, hermanos. Si el texto del verso 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, entonces, hermanos, el planeta Tierra como tal ya existía. Los planetas ya existían de tiempo atrás. Hermanos, sí, es un hecho que fue creado por Dios, eso es cierto. Pero hermanos, en la descripción del libro del Génesis, el planeta no fue creado, sino que fue criado, fue revestido, fue embellecido. Es decir, que fue preparado para recibir una nueva forma de vida, diferente a la que antes, pues, hermanos, pudo haber ocupado el planeta. Y si debemos entender esto, es porque la tierra, dice el texto, estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿desordenada? ¿Por qué la tierra estaba desordenada? ¿A cuenta de qué? ¿A consecuencia de qué? ¿Por qué motivo? Hermanos, si se supone que la creación aún no se llevaba a cabo, pero ese desorden al que ya se alude en la cita corresponde, hermanos, a una era anterior de animales, vegetales y predecesores del ser humano. El ser humano sapiens, el ser humano sabio. Por ello se le conoció como el Homo sapiens. Esta es una generación a la que pertenecemos al día de hoy, conocido como Homo sapiens, y de la que inicia con el primer hombre llamado Adán. Hermanos, tenemos que hacer memoria que antes de esto, entre las formas de vida que ocuparon la tierra, que ya se conoce y se sabe al día de hoy, hermanos, no olvidemos que antes del Homo sapiens estuvo el Homo habilis.
Se estima que aproximadamente habitó hace pues unos 2.4 millones de años. Después, hermanos, fue el Homo naledi, que significa, o que se estima, que habitó la Tierra hace aproximadamente 2 millones de años. Después tenemos el Homo gautengensis, se estima que aproximadamente habitó hace unos 2.5 millones de años, lo que significa que fue muchísimo más anterior al Homo habilis. Después, hermanos, tenemos al Homo rudolfensis. De hermano, se estima aproximadamente que habitó hace unos 2 y 1.7 millones de años. Obviamente no nos dan datos certeros, no es el dato muy certero por lo mismo, que va variando la historia. Después, hermanos, aparece el Homo rudolfensis. De se estima que habitó aproximadamente entre 2 y 1.7 millones de años. El Homo ergaster. El Homo ergaster. De se estima que habitó entre hace 1.9 y 1.4 millones de años. Después, el Homo georgicus, el cual se estima que aproximadamente habitó nuestro planeta Tierra entre, pues hace 1.8 y 1.6 millones de años. Después, hermanos, tuvimos el Homo erectus, del cual se estima que habitó aproximadamente entre 2 millones y 70 mil años. Y por último, tenemos el Homo antecesor. De tenemos perfectamente clara la estimación. Habitó entre hace 2 millones de años el Homo erectus. El Homo antecesor se estima que aproximadamente habitó hace 900.000 años. Obviamente, hermanos, que toda esta información nos habla de estimados, ¿no? Porque, pues, aunque el carbono 14, etcétera, etcétera, y todos esos elementos que se utilizan para conocerla tiempo atrás, pues hoy que sabemos que hay culturas de hace millones y millones de años, culturas muy antiguas, pero que se sabe que tenían un avance de tecnología impresionante, pues hermanos, nosotros, dada la historia, como se presenta al hombre, bueno, estamos aportando datos. Tenemos el Homo cepranensis. Se estima
que aproximadamente habitó hace 800.000 años a 350.000. El Homo floresiensis, hermanos, habitó hace unos 50.000 años. Insisto, hermanos, por favor, insisto, estos datos, pues los da la historia según nos lo quieren platicar. Hoy en día ya sabemos, hermanos, que vaya, ha habido culturas impresionantes muchísimo tiempo atrás. Luego tenemos el Homo luzonensis. Se sabe que, tuvo como apodo el Hobbit. Se estima que habitó hace 67.000 años. 67.000 años. Luego tenemos el Homo Heidelbergensis. Fíjense bien, Heidelbergensis. Se estima que habitó aproximadamente entre hace 230.000 y 40.000 años. Después, lo van a recordar, es el Homo neanderthalensis. El Homo neanderthalensis. De hermanos, pues se estima que esto fue hace 230.000, entre 230.000 y 40.000 años. Después tenemos el Homo rhodesiensis. Esto se ubica, hermanos, hace más o menos 600.000 y 160.000 años. Después tenemos el Homo helmei. Se estima que habitó hace 260.000 años. Y tenemos el homínido de Denisova. De hermano, se estima que habitó aproximadamente hace 1.040.000 años. Hermanos, de esto existe bastante incertidumbre al respecto, cuidado. Y pues estas son solo algunas, ¿verdad? Algunas de las especies de Homo que han existido y que han, pues, sido reconocidas. Aunque, hermanos, aclaramos que hay también otras más que no han sido aceptadas por la ciencia, ya que no se puede precisar el tiempo en que vivieron o alguna evidencia tangible que aporte pruebas de su existencia. ¿Sí? Pero bueno, hermanos, miren, así como ha habido formas de Homo que han sido ya presentadas con el objetivo de acreditar que la Tierra ya había sido ocupada antes de la creación del hombre pensante o del hombre sabio. También ha sucedido lo mismo con animales y vegetación. Pues, hermanos, una forma de vida que es muy representada en un ambiente en extremo, sobre todo helando, el frío, cuya piel era muy gruesa, su agresión al por mayor, etc. Y esto, hermanos, lo forman los dinosaurios
La vegetación del tiempo referido, hermanos, es equivalente a una muy grande, gruesa, y de la que se reproducía en ambiente húmedo, pero no cálido. Y también en diferentes tiempos y circunstancias, como lo fue la era paleozoica, mesozoica, era cenozoica, etc. Por consiguiente, hermanos, bueno, si el texto nos refiere y la tierra estaba desordenada y vacía, hermanos, entonces es congruente el hecho de que sí, no nos queda la menor duda, si quizá una piedra que procedía del espacio impactó con toda precisión en la tierra para generar la desaparición total de cualquier forma de vida, hermanos, que en ese momento habitara en el planeta con la deliberada intención de dar paso a una nueva forma de vida que superaría a la anterior, obviamente sin que esto represente una nueva evolución, sino más bien perfección, pues no debemos hacer referencia a la evolución, hermanos, desde el momento en que no hubo un proceso progresivo cuyas evidencias demuestran, hermanos, evolución. Más bien, esto tuvo lugar, fue una perfección tanto de seres, animales, vegetales y humanos, al grado que se llegó al hombre pensante. Y hermanos, tenía que ser colocado en un ambiente ad hoc. Estamos hablando del proyecto, a su familia, a su forma de ser, para la que fue diseñado. Por lo que habitar entre animales salvajes y fieras como lo fueron los dinosaurios, rodeados de vegetación tan grande, exuberante, etcétera, que quizá el hombre no podría utilizar como alimento, cuán menos los animales. Entonces se proyectó una obra cuyo fin fuera perfeccionar una nueva forma de vida, de ambiente, cuyo entorno cuyo entorno fuera del apropiado para subsistir con lo que hubiera a su alrededor. Entonces, hermanos, nos queda claro que esto de los homos, ¿verdad? Simplemente fueron creación también de nuestro Padre hasta llegar a lo que nosotros hoy conocemos como sapiens. Ahora entendemos entonces, hermanos, que si la tierra, fíjense bien, si nos dice el texto, y en un principio la tierra se encontraba en desorden y vacía, era porque el desorden lo tuvo que crear algo, como lo vemos en la imagen. Ese desorden lo tuvo forzosamente, hermanos, que haber creado
algo que modificó en absoluto el ambiente de vida que existía en el planeta en ese tiempo. Hermanos, y si estaba vacía, fue porque a consecuencia de ese algo, toda forma de vida existente en la tierra, en ese momento, hermanos, quedó exterminado en su totalidad con el objetivo de que el nuevo proyecto de Dios diera resultados esperando o esperados, los resultados esperados conforme a ese plan divino que ya se había anunciado. Hermanos, tan solo razonemos con esta sencilla pero impresionante reflexión. Cuando una extensión de campo va a ser utilizada para sembrar, hermanos, ¿qué es lo que se hace? ¿No acaso, hermanos, lo primero que se hace es quemar toda esa extensión de territorio para que éste quede limpísimo? Hermanos, quede limpísimo de cualquier plaga animal o vegetal que pues pudiera afectar la buena cosecha. Hermanos, y no al quemar el terreno se extermina todo tipo de insecto animal, malas hierbas, plantas muertas. Difícil, muy difícil, quizás hasta de entender. Hermanos, o aquello que pudiera afectar la reproducción de la nueva semilla. Bien, pues así como el ser humano lleva a cabo esta quema para purificar la tierra, entonces la misma que genere buena cosecha. Si Dios hizo lo mismo, hermanos, purificó el terreno, que es el planeta, que hace que la tierra generara buena cosecha, como lo somos ahora la humanidad, los animales, las plantas que actualmente ocupamos este vasto planeta, y que ambos en conjunto servimos para la fructificación del planeta, del orbe, así como para la supervivencia de esta especie, considerando plantas, animales y humanos. Hermanos, esto es tan cierto que Dios, por consiguiente, debemos dejar de creer que la creación implica que el hombre fue primero que a Dios. A ver si lo captamos. Debemos dejar de creer que la creación implica que el hombre fue lo primero que Dios. ¿Sí se entiende? Debemos dejar de creer que la creación implica que el hombre fue lo primero que a Dios se le vino a la mente.
por llevar a cabo su creación. Porque esto no fue así, hermanos. Si bien fue hecho de la nada, porque así fue también, es cierto, que antes de nosotros ya sabemos que otras formas de vida semejantes, mas no iguales, habitaron este planeta Tierra. Pero bueno, hubo un motivo que causó en Dios el desinterés por mantenerlos aquí. Y encausó un proyecto, hermanos, que fuera más adecuado a su idea de tener un mundo donde el hombre le enaltezca, lo bendiga, lo alabe y sobre todo le diera honra y respeto que merece. Pues, aunque lamentablemente al día de hoy podemos darnos cuenta que Dios sigue sin recibir al menos gratitud de parte de sus creados. Hermanos queridos, que quede claro que con esto no estamos insinuando que Dios cometió errores antes de haber creado al ser humano, no, sino que todos los que somos parte de esa forma de vida actual en la tierra, debemos cumplir con el propósito para el que fuimos diseñados. Y para ello, Dios nos dio un manual que todos conocemos como lo es su ley santísima. Los mandamientos. Ahí está todo, hermano. Los mandamientos mismos que nos conducen a ser de tal forma en nuestra vida que nos conduzca a ser considerados por Dios para ser llevados con Él a su regreso. Quizá llevar a cabo a su lado otros proyectos, otros donde podamos serle útiles, considerando nuestro actuar en ese proyecto que del que estamos siendo parte. Hermanos, pero mucho cuidado porque así como Dios ha acabado con proyectos anteriores, para dar paso a proyectos nuevos, hermanos, así nuestro Padre va a acabar también con nosotros si no llevamos a cabo su voluntad, misma que ha quedado estipulada en su ley santísima. Y la consigna, podemos decir, ya está dada. Si no cumplimos, hermanos, con ella, el castigo será precisamente lo que con anteriores proyectos, el exterminio. Ahora, hermanos, si la tierra en un principio estaba desordenada y vacía, repito, si la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cómo va a terminar esta tierra? Si empezó en desorden y vacía, ¿cómo va a terminar? En desorden y vacía. Muchísimo cuidado. Hermanos, el día de hoy queremos conocer lo que quiere decir judaísmo en nuestra sección de diccionario.
judaísmo. Hermanos, el término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Se acabó. Judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Debemos de saber, hermanos, que históricamente es la más antigua de las tres religiones monoteístas y que irónicamente cuenta con el número mayor de fieles en el mundo. Entonces, nos debe quedar claro, judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, repito. El término judaísmo señala, se refiere y solamente converge a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Se acabó. Ahora bien, históricamente es la más antigua de las tres religiones monoteístas y que irónicamente, no obstante que es la más antigua, irónicamente cuenta con el menor número de fieles. Pero hermanos, sin embargo, el judaísmo, ajeno al vínculo religioso, es en realidad un modo de vida. Es un modo de vida que en esencia debe aplicar el ser humano en su vida cotidiana. Aplicar los principios marcados por Dios como los que darán un modo de vida correcto. No robes, no asesines, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso nos va a dar un modo de vida en paz, sano, justo para sí mismo. Y sobre todo en relación a sus prójimos. Así es que, en el caso de nosotros, si se habla de religión, bueno, como se le conoce, tendríamos que regresar en el tiempo para valorar que no obstante que fue el primer grupo que tuvo a bien enaltecer y bendecir, etcétera, al Señor, si se piensa en que debe haber otros grupos, hermanos, el judaísmo es el más antiguo que existe. Queridos hermanos, no olviden, si la tierra en un principio estaba desordenada y vacía, forzosamente terminará desordenada y vacía. Antes de despedirnos, por favor, un saludo a mi querido y entrañable hermano Ángel Juárez de Cuchillo Parado en Chihuahua, México. Él dice que recientemente sigue nuestros programas. Por eso mismo, hermano queridísimo, don Ángel, reciba usted nuestra gratitud por tenernos la confianza y sobre todo, hermano querido, le rogamos, esta su casa, nos considere por favor a sus más apreciables órdenes.
Que Dios les bendiga. Hermanos, Angelito, la familia, y les multiplique todo lo que tienen. Les multiplique, hermano querido, su salud, su sabiduría, sus bienes, sus bendiciones. Porque yo quiero decirle, querido hermano, gracias, gracias por poner su confianza en su servidor. Nunca será defraudada, no se preocupe, pero sí es importante que sepa usted que desde aquí le rogamos a Dios porque le multiplique todo, todo lo que, sobre todo lo que posee. ¿Sigue esto? Pues hermanos, yo no sé en qué momento, pero miren ustedes, no olviden que todos los lunes a las 22 horas tiempo de Los Ángeles, California, 24 horas tiempo del centro de México. No olviden que www.joseradio.com, repito, www.joseradio.com, ese es el canal en donde pueden ustedes escuchar las entrevistas que Mayra Berenice tiene la gentileza de hacernos y de llevar a cabo referente a los temas tan valiosos que ella siempre los escoge. Y no nos vamos sin antes decirles que Yaitza, nuestra querida hermana, nos dice, hermanos, por favor, decir que los extraterrestres son demonios, tengan cuidado porque entonces convierten a Jesús en un demonio. Y la segunda, hermanos, nos dice, también Yaitza, es la que nos está alentando. La fe no elimina la ley, hermanos, cuidado. La fe no elimina la ley. La establece. Porque si vamos a seguir creyendo todavía que la ley fue abolida o que quedó clavada en la cruz, entonces, hermanos, ninguno tenemos fe porque no creemos o no queremos creer en las promesas santísimas que Dios nos ha hecho. Finalmente, hermanos, les comento, todos los martes estamos en Skype. Ustedes nos ubican como J. Valderrábano 90. Repito, J. Valderrábano 90. También nos pueden seguir a través de YouTube. Recuerden que hubo una mano negra hace algunos años, por eso es que estamos divididos como Joseph Benajarón o Jorge Valderrábano. Y ahí encontrarán todos los programas, los libros que regalamos, etcétera, etcétera, con muchísimo. Y por último, hermanos, yo quisiera decirles este sabio proverbio judío que a la letra dice, cuando hay amor, nos podemos acostar sobre el filo de una espada. Cuando no nos amamos, incluso una cama enorme no basta.
Repito, hermanos, este sabio proverbio judío que dice, cuando hay amor, nos podemos acostar sobre el filo de una espada. Cuando no hay amor, cuando no nos amamos, incluso una cama enorme no basta. Amadísimos hermanos, este sabio proverbio nos enseña que el amar a Dios y a nosotros mismos nos dará la pauta a aceptar lo que tengamos siempre y cuando sea del fruto de nuestro propio trabajo. Trabajo honesto, honroso, y que no sea por codicia, creer que somos acreedores a lo mejor, porque esto nos llevará a querer más y más y nunca ser conformes con la vida. Hermanos queridos, no lo olviden. Por favor, no lo olviden. Que si en un principio la tierra estaba desordenada y vacía, terminará desordenada y vacía. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.